Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir la vida con nosotros en su programa Voces del Periodista, aquí en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia desde hace ya casi 23 años. Queridos amigos, gracias a todos los compañeros desde la Torre Tepeyac y por supuesto también en nombre de toda la mesa de nuestro productor y director general. Les abrazamos con mucho cariño, esperando que sea de su utilidad para contrastar la información, los comentarios que ustedes aquí escucharán y los análisis, por supuesto. Gracias a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Juan Bautista Rojo, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, al maestro Pablo Moctezuma, al maestro Diego Papalardo, al profesor Guillermo Rocafort, al maestro Patricio Santos, al maestro Manuel Durán Morgado. Queridos amigos, gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida a las 9 de la noche en Nueva República. Nos pueden escuchar también después de las mañaneras, lo hacen. Gracias, Mona Lisa querida, Lirio Blanco también y a todos los compañeros. Y bueno, a quienes también a través de la red de radio también nos retransmiten en diferentes países. Muchísimas gracias. Un abrazo al maestro Diego Papalardo, quien estará presente de manera intermitente más en producción, porque él está ahorita atendiendo asuntos precisamente periodísticos importantes. Ya los comentaremos con ustedes. Les recuerdo que él es el coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, vamos a arrancar. Estamos escuchando mucho ruido en las redes y esto despertó a partir de que se vio una entrada al noticiero, a uno de los noticieros nocturno, en el que señalaban que había enseñanza comunista en los libros de texto. Me pregunto si criticarían si se dijera enseñanza capitalista. Hablan de ideología adoctrinante, así lo dijeron. Y sobre el tema entrevistan al episcopado mexicano. Entonces, también dan voces a personajes del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, señalando autoridades de querer imponer al comunismo, cuando tal vez ni siquiera conozcan o sepan que no hay comunismo como tal aplicado en ningún país actualmente del mundo. Hay países socialistas. Pero de alguna manera a todo esto le llaman basura ideológica sin fundamento alguno. Y me refiero a los libros de texto. Mi opinión, salvo su opinión, queridos amigos cibernautas y radioescuchas, es que faltó rigor en sus señalamientos y parece más bien propaganda. Informan que ya hay ONGs que interponen denuncias y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Injusticia decidirá sobre si se permitirán los libros de texto gratuitos con educación comunista en México. Háganme favor. Aquí vamos a ver la utilización precisamente de este poder judicial para intereses de extrema derecha que califican sin se pudiera hacer un foro y hacer algo serio para que se entendiera de qué se trata y no precisamente repetir también en redes como si fuera lo peor del mundo, cualquier cosa que tenga que ver con los derechos laborales, por ejemplo. Bueno, luego cierran su exposición, imagínense nada más poniendo como ejemplo a Ucrania, porque dicen que ahí mandan al basurero los símbolos comunistas. Entonces les aplauden, o sea, no tiene nada que ver el fascismo en Ucrania, lo que esté pasando, lo que ya conocemos y que se ha filtrado en los medios, que mucho trabajo ha costado a la ciudadanía del mundo darse cuenta, porque ha habido una
una censura tremenda, pero que va filtrándose a través de las redes y de algunos medios que son responsables y que son plurales. Ahorita llama la atención, queridos amigos, que por otra parte, en Estados Unidos proponen a los estudiantes lo siguiente, escuchen bien, pagar su deuda universitaria alistándose a la Legión Internacional de Ucrania. Esto es sencillamente una locura. Imagínense, la deuda universitaria en Estados Unidos se convoca a pagarla con sangre. Ese es el país de las oportunidades. Eso es el primer mundo. Para eso sirve su pseudo democracia. Y entonces sí apoyan a aquellos que se espantan porque puede haber una educación simplemente diferente de la que había y que simplemente hace reflexionar a los niños en los derechos de los trabajadores. Pero bueno, aquí hay cuestiones bien interesantes y nadie como la maestra Francisca Saavedra para que nos analice el fenómeno que vivimos de utilización de medios más para propaganda, para golpismo, que para otra cosa, desgraciadamente, obviamente, salvo excepciones. Y obviamente hay diferentes medios en los cuales hay unas pifias tremendas, y también hay algunas otras cosas que son positivas. Nada es malo, malo, ni bueno, bueno, pero sí es lo fundamental que estemos alerta. Maestra queridísima, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Te escuchamos con mucha atención. Adelante. Buenas tardes, amigos queridos. Buenas tardes, Celeste Sáenz. Hoy los temas noticiosos oscilan entre el comunismo que se adoctrina a los menores a través de los libros de texto de educación básica en México y una brutal golpiza que propina un adulto instructor de artes marciales como de unos 80, 90 kilos, como de 40 años, a un joven empleado de 15 años que en vacaciones trabaja para ocupar su tiempo libre. Ligo estos dos temas, pues hay un grito en el cielo de un partido político que busca cómo atacar no a la administración de la educación y sus textos, sino que siempre muestra el odio en contra directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y habla de adoctrinamiento y que López Obrador busca que se le reconozca como prócer y que los libros no tienen un origen verdaderamente técnico, académico y educativo. Bueno, en fin. Y el asunto del vil golpeador de un joven empleado en un negocio de comida rápida que se viralizó no solo en redes, sino en la tele de paga y en la tele abierta, con conteo minuto a minuto. Ya son las 10:24 y no lo han agarrado, y ya son las 10:25 y todavía no lo detienen. Bueno, minuto a minuto por la aparente inacción de las autoridades y que sin adoctrinar, ¿verdad? Es la muestra de una campaña que llena de horror y miedo al público. Todos deseamos que la vida sea cada vez más justa, que exista realmente la justicia y no como dicen muchos, la ley es la ley. Pues ha quedado ampliamente demostrado que usar esa frase, la ley es la ley, casi nunca está acompañada o conlleva justicia, y que en realidad la mañosa aplicación de la ley que hacen algunas autoridades judiciales, jueces, abogados, que la estiran, que la recortan, que la interpretan, y la mayoría de las veces a favor del poder económico y nunca a favor de la justicia. He querido mezclar estos dos temas y referirme a ellos, ya que escuchando a un lector de noticias que al dar su personal opinión se refirió así a estos dos temas, pongan atención. En el caso de los libros de texto adoctrinante comunista, dice, se debe acudir a la ley para impedir la circulación y el uso de estos textos insidiosos. Y en el caso de la brutal golpiza dice, ¿para qué esperar a la ley? Hay que castigar urgentemente a este gorila, pero ya. ¿Y la aplicación entonces de la ley? No, que la ley es la ley. ¿Qué pasó?
¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hay que cumplir? A veces sí, a veces no. Pues ¿en qué quedamos? Me están volviendo loca. ¿Qué te parece, güera? Maestra querida, obviamente que nos puede parecer pues una incongruencia atroz, una incongruencia voraz. ¿Por qué voraz? Porque se pretende incidir en el pensamiento de los ciudadanos de la manera que fuese. Aquí es siempre importante y lo reiteramos cada vez que podemos y desde que arrancó Voces del Periodista hace casi 23 años, en que no solamente es la nota, sino la insistencia de la nota, la manera de dar la nota, si tiene datos que se corroboren, si básicamente tiene solamente la versión de algunos. En fin, hay tantas cosas que se deben de ver y también la uniformidad de la nota en varios medios. Entonces, vamos viendo hacia dónde quieren que enfoquemos nuestra atención. Esto es muy importante. Vamos a ir a un corte. Toda tu reflexión, maestra querida, yo no sé si quieras rematarla con alguna tarea que nos dejes como ciudadanos antes de irnos al corte. Hay que poner mucha atención, como dices tú, quién dice la nota, con qué intencionalidad, si para bien, si para mal, verdaderamente está informando, está comunicando o está adoctrinando, o nos está dando la punta de una campaña que nos llene de horror, que nos mantenga en casa, que nos aísle de la humanidad y de la sociabilización que debe tener pues cualquier conglomerado de personas en el alrededor del mundo. De verdad, como dices tú, hay que poner mucha atención. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Un abrazo a quienes nos están siguiendo y nos mandan RT y nos apoyan a difundir. Al maestro Juan José Dávalos, muchísimas gracias, @JJ Dávalos FEUNAM. Muchísimas gracias a @migrasta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a @more70mart, muchísimas gracias a Pedro M. Morales, 5. Gracias al maestro @ovéleza, maestro Octavio Vélez Asensio. Gracias a Filipo Cádiz, gracias Filipo querido. Y por supuesto, gracias a la Chadia, muchísimas gracias a Tisha Ramos 9780, a Fritz, que es @eirefritz. Muchísimas gracias a Joel Ramírez Islas. Gracias Andrés Ruiz Furlong, un abrazo compañero queridísimo, se te extraña y sabemos que estás en plena recuperación. Gracias a Compi 1570, infaltable y queridísimo. Gracias a Carmen H3 9104. Muchísimas gracias amigos, vamos a un corte y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, queridos amigos, muchísimas gracias. Bueno, pues me comparten que al parecer hubo un poco de interferencia en el sonido al final de la intervención de alguna cuestión de lo que yo dije. Y bueno, en lo que terminé la parte de lo que compartía con ustedes, en ese comparativo, de que por una parte señalan de comunista a la educación, estos personajes de ultraderecha, y por otra parte no dicen nada cuando, por otra parte, en Estados Unidos, bueno, primero cierran su exposición poniendo como ejemplo a Ucrania, porque ahí mandan al basurero símbolos comunistas. Pero por otra parte vamos viendo, amigos, y de ahí se pasó de noche, nadie casi lo comentó, al menos que yo me haya percatado. Estados Unidos propone a los estudiantes pagar su deuda universitaria listándose en la Legión Internacional de Ucrania. Imagínense que su deuda universitaria en Estados Unidos se convoca a pagarla con sangre. Aquí ustedes, les dejo esto a lo que ustedes piensen. Este es el primer mundo. Este es lo que se le debe hacer a los ciudadanos norteamericanos. Para eso ha servido la supuesta democracia, además de para invadir el mundo.
Hay que estar atentos, queridos amigos. Bueno, pues yo quisiera pasar la voz al maestro Juan Bautista Rojo, él parte fundamental del Club de Periodistas, del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, igual que la maestra Francisca Saavedra, pero aquí el maestro nos va a compartir algo. Él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. Hemos dado a la tarea, como les hemos dicho, a vacunar, a darnos cuenta qué es lo que alimenta el espíritu. Y hay una muy buena noticia que nos trae el maestro Juan Bautista sobre la cultura. Te escuchamos, maestro Juan Bautista Rojo. Adelante. ¿Qué tal, Celeste, amigos de la mesa, colegas y sobre todo a la audiencia de Voces del Periodista? Una noticia importante en el tema de la cultura para la ciudad y para el país en general es que son pocas las ocasiones en que se destina tanto recurso o al mismo tiempo se complementa un proyecto ya al paso de los años que hoy se fortalece. Estamos hablando del Centro Nacional de las Artes, ubicado acá en la Ciudad de México, sobre todo un poco al sur, vamos a decirlo así, lo que viene siendo Avenida Churubusco con Avenida Tlalpan. Ahí, amigos, este centro que se inaugura en el año de 1993, allá en noviembre, donde Rafael Tovar y Teresa tenían esa gran visión, en su momento se le criticó de faraónica, muchos años quedó ese centro por etapas en construcción, se tenía pensado ahí realizar en ese entonces un gran centro de educación donde estuvieran reunidas las artes, las bellas artes, el teatro también, el cine, la investigación en cuanto a la danza, al teatro, a las artes visuales y también a la documentación que tiene que ver con la danza y con las artes visuales, y al mismo tiempo de los centros de excelencia, en este caso de la Escuela Superior de Música o de la Esmeralda, que en esos años, digo, los inicios de la Esmeralda, bueno, pues datan casi de 1900, allá atrás de Palacio Nacional. Entonces, tuvieron que pasar muchísimos años, desde 1993, para que esto se fuera complementando por etapas. Y se acaba de anunciar apenas la noticia, que había dicho ya desde el año pasado, que se tenía pensado como realizar una cineteca. No propiamente en la Cineteca 2, pero sí podemos decir que es la Cineteca de las Artes, es una segunda etapa, es una nueva visión, y qué bueno porque entonces ahí antes, amigos, había una sala de Cinemex que muchos años tuvo servicio con películas netamente comerciales, en nuestra opinión a veces de un gran consumo de violencia, sobre todo por la industria norteamericana, la industria bélica y otro tipo de temas que no contribuyen realmente al crecimiento y al esparcimiento de la cultura, sino que solamente entretenimiento comercial. Parte de todo esto, bueno, pues sí lo tienen este tipo de salas, pero hoy con el sello de la Cineteca Nacional se abre el próximo 15 de agosto, se inaugura esta nueva proyección, esta nueva sala. Entonces hoy viene a complementarse ese gran centro de las artes. Hay que recordar que ahí a un lado, bueno, pues están los estudios Churubusco, todavía siguen funcionando, y también está la Escuela de Cine, que está preparando sobre todo a productores y nuevos directores. Entonces, sí estamos hoy contentos de plácemes con esta noticia, porque será un espacio distinto. Ya la directora general de Cultura a nivel federal ha comentado que es necesario que ahí en ese centro, en esa sala, sobre todo se proyecten temas de producción netamente nacionales y también se le dé espacio a otras producciones independientes de corte internacional. Esto es importante porque entonces tendremos otro gran polo de desarrollo, sobre todo para los cinéfilos, para la gente que está buscando siempre otra mirada y un esparcimiento ante tanta ola de información basura, de tanta manipulación, y que la vida sigue, la vida no es solamente la política en su momento sí es la lucha por el poder y tiene documentales y tiene historias, pero la cultura es más que eso. La cultura de un país es lo que sigue sosteniendo a una nación, a una democracia, donde hace crecer
el pensamiento y el espíritu crítico de la gente por aprender y por amar la vida, y qué mejor que también se haga a través del cine. Es el comentario, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Yo quisiera escucharte y compartir algo sobre esta reflexión, maestro. Ahorita que decías tú de cuestiones de violencia y que son básicamente comerciales, yo diría que incluso son inducida, es inducir violencia, es parte de promoverla para poder llegar a sus fines y mantener un clima de contrapunteo social, de dificultad precisamente, y que nos vayamos acostumbrando a ello. Esto es por parte de de estas visiones. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Disculpen una falla técnica, responsabilidad de su servidora. Bueno, yo le comentaba al maestro Juan Bautista, debido a esta importancia, la relevancia de la cultura, de ir por el espíritu de las cosas bellas, de engrandecer nuestra capacidad de asombro, y él comentaba en una parte de las películas violentas que se ven netamente una cuestión pues comercial, pero más allá de comercial, yo creo que es algo deliberado. No sé, tú qué opinas, maestro Juan Bautista, precisamente Claro para que sí. imponer una cultura de que perdamos la capacidad de admirar por la violencia, de promover la violencia, de la pérdida de valores, de lo que vale una vida. Estamos viendo una decadencia en ese sentido, precisamente con una responsabilidad enorme de parte del cine, de medios de comunicación que han seguido esa línea de no cuidar la parte de valores, y me refiero no a valores de índole religioso ni de ninguna índole, sino del humanismo. Entonces, Claro. por otra parte, recordar estos votos de silencio, ¿no? Que se hicieron hace unos años, si nos puedes recordar, se convocó a los medios de comunicación por parte del gobierno, acudieron todos de una manera muy sonriente y se les dijo que debían de hacerse un voto de silencio para no hablar tanto de los crímenes y de la situación de violencia. Sí, Curiosamente, rápido, ahora esos mismos medios pues están haciendo todo lo contrario, parece una nota roja continua. Te escuchamos. Sí, rápido, Celeste. Incluso para la nota roja, que era ya casi mostrar, algunos programas lo lograron así, transmitir casi en vivo. Entonces, la reproducción de la sociedad en la violencia solamente replicaba el mensaje, no lo prevenía. A partir de ahí se estableció un código que no respetaron ya las televisoras, incluso algunos portales ya y medios impresos, y solo se les sugería, porque no se les puede imponer, que tomaran algún detalle de la escena y no mostraran ya sobre todo los rostros o los hechos, sino algún detalle de la escena que infiriera que ha habido violencia. Creo que ya estamos en el tiempo del corte, Celeste, podríamos seguir platicando más adelante. Perfecto, adelante. Bueno, seguimos al aire, ya pasó el corte. Exacto. Ya nada más rápido comento, Celeste, que pues sí, hay una parte de un código de ética que no se está respetando. Eso por una parte. Y lo otro es, el imperio estadounidense ha impuesto su visión desde hace décadas. Yo recuerdo un reportaje que fui a realizar cuando estuve colaborando para el 1+1 en la pantalla casera, una columna que yo le di nombre con el maestro Becerra Costa, que era el director, y me mandaron a la frontera, allá por McAllen, a hacer un estudio de la influencia de las audiencias en los públicos mexicanos a partir de las transmisiones en toda la frontera de los públicos gringos. Y fíjate que fue muy asombroso conocer que gran parte de esa población tenía desde un lenguaje, formas de pensar ya muy gringas. Incluso decían, tú vienes de México. Si estábamos en México, yo iba del Distrito Federal, ¿no? Entonces ese sentimiento corre por toda la frontera, y ha habido una invasión y un cambio
de mentalidades y un abandono de la identidad incluso nacional. Es un asunto en el que hay que dar una batalla constante en ambas fronteras, reforzarlo al interior. Entonces, ese es otro punto del gran tema que tiene que ver sobre la industria de la manipulación y la violencia y la guerra, que sigue perpetrando a través de canales y series y canales como Netflix y otras cadenas especiales, que no hay reglas ni el gobierno, ni gobierno alguno puede meter la mano ahora para decir detengan tanto contenido de violencia y sobre todo violencia hacia los jóvenes y hacia los niños, replicado en programas, en series y en teleseries ahora por capítulos o por temporadas, que son realmente alarmantes y están fuera de control de cualquier gobierno. Hoy Estados Unidos sigue con esa temática. Por eso decimos, qué bueno que hoy este Centro Nacional de las Artes tenga su cineteca para difundir la producción nacional del cine, que también ha tenido muchos bloqueos porque las cadenas nacionales están ligadas a las grandes producciones gringas o europeas y tienen poca visibilidad, poca oportunidad de ser vistas. Sería mi comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Bueno, pues queridos amigos, yo quiero compartir algo que nos está diciendo un amigo muy querido, Fernando, que radio escucha también. Y antes de irnos al próximo comentario, que es muy interesante, del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, voy a dar lectura que nos llega acerca del cambio de paradigma educativo, que en esencia es el cambio de concepto del ciudadano para la patria. Por supuesto que debe de estar alarmada la derecha vendepatrias, ya que el cambio de paradigma estriba en fomentar el enfoque para una convivencia basada en el humanismo y la solidaridad, que sustituye a un enfoque para una convivencia basada en el egoísmo y en los ciudadanos y en que los ciudadanos compitan unos contra otros. Pues claro que deben de enojarse, ya que el pueblo solidario es mucho más difícil de someter y esclavizar que un pueblo dividido, conformado por individuos egoístas que consideran a sus compatriotas como su competencia. Con respecto al pago de deuda estudiantil mediante sangre, eso define al poder anglosajón, que lo que tiene y que es mucho, lo ha conseguido con sangre, todo. Eso los ha definido por los últimos 500 años, son el pueblo guerrero por autonomacia. Solo entienden el lenguaje de la fuerza. Muchísimas gracias, Fernando querido, muchísimas gracias. Muy interesante el comentario. Y bueno, pues vamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Doctor querido, muchísimas gracias. Tú ahora sí que neurocirujano, lo vamos a repetir, aunque la gente ya lo sabe, pero eres un neurocirujano especialista en robótica, defensor de derechos humanos. Que nos pudieras compartir sobre tema de salud, doctor. ¿Qué pasa con la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental? ¿Qué nos compartes también sobre noticias que permean a través de medios que son básicamente de América Latina sobre este mismo tema? Te escuchamos con mucha atención y cualquier otro tema que quieras compartir. Adelante, doctor. Claro que sí, querida Celeste, buena tarde a mis colegas de panel y por supuesto un saludo muy afectuoso a Mauricio Alumno, nuestro productor, a cabina y a nuestra amable audiencia. Efectivamente, querida Celeste, la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la Organización Panamericana para la Salud presentó a principios de junio el informe Una nueva agenda para la salud mental en las Américas. Entonces, revisando estas páginas de la OPS, vemos que el director de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Harfas Barbosa, llamó a líderes tomadores de decisión a garantizar que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda política y se integre a todos los sectores y políticas. En el caso de la enfermedad mental, si bien no hay mortalidad, la carga mayor viene por los días vividos sin salud, de tal manera que una persona que puede desarrollar una psicosis grave va a morir con la enfermedad y no necesariamente de la enfermedad. Sin embargo, los problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de otras enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, etcétera. Mientras que las personas que viven con estas enfermedades tienden a presentar más problemas de salud mental.
Por otro lado, dichos problemas pueden llevar a una disminución de la esperanza de vida. Fíjense bien, amigas, amigos, alguien con problemas de salud mental, como todos nosotros podemos tenerlos, puede acabar con nuestra esperanza de vida, la puede dinamitar, puede bajarla 10 a 25 años en las personas con problemas graves de salud mental. Nos quitan hasta 25 años estos problemas de salud mental. A pesar del alto nivel de problemas de salud mental en la región, la mayoría de quienes padecen una condición no reciben la atención que necesitan. En 2020, más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento. ¿Cómo andamos de salud mental en las Américas? Bueno, pues casi un tercio de los años vividos con discapacidad y una quinta parte de los años de vida ajustados en función de la discapacidad se deben a enfermedades mentales, neurológicas, consumo de sustancias y suicidio. Los trastornos depresivos y de ansiedad son la tercera y la cuarta causa de discapacidad. El alcohol es responsable del 5.5% de todas las muertes en las Américas. Las Américas es la segunda región con mayor consumo de alcohol del mundo. El suicidio se cobra la vida de casi 100,000 personas al año en la región. La tasa regional de suicidio ajustada por edad aumentó 17% entre 2000 y 2019. 8 de cada 10 personas con una enfermedad grave no reciben tratamiento. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%. El 65% de los países informaron interrupciones en los servicios esenciales de salud mental y consumo de sustancias en 2020. El director de la OPS destacó que esta falta de acceso a la atención se debe a diversos factores previos a la pandemia, entre ellos la escasa inversión en el área. Solo el 3% de los presupuestos de salud de los países se destina a la salud mental. Es bajísimo. La dependencia de la hospitalización de larga duración, cuando la mayoría de los problemas de salud mental pueden resolverse con atención en la comunidad. También otro problema es la escasez crónica de personal de salud mental capacitado y, por supuesto, el acceso reducido a los servicios para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. En mayo de 2022, la OPS estableció la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19. Epsi Campbell Barr, presidente de la comisión y ex vicepresidente de Costa Rica, ha afirmado que invertir en salud mental es crucial para promover un desarrollo humano equitativo y sostenible que permita a todos vivir con bienestar y dignidad. Este informe de la comisión pues ofrece 10 recomendaciones para mejorar la atención a la salud mental. Por un lado, elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional, integrar la salud mental en todas las políticas. En tercer lugar, aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental. En cuarto, garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. En quinto lugar, ellos mencionan que es importantísimo promover y proteger la salud mental a lo largo de toda la vida. Luego viene el mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario. También es fundamental el fortalecer la prevención del suicidio, adoptar también un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental. En noveno lugar, abordar el racismo y la discriminación racial como determinantes de la salud mental. Y finalmente, ellos recomiendan mejorar los datos y las investigaciones sobre salud mental. Todo esto es importante, sobre todo ahora a la luz de que nuestro subsecretario López-Gatell en redes sociales invita a llenar una encuesta para el proyecto de Nación 2024-2030 y esperemos que en la salud mental pues tenga un lugar importante en este proyecto. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Interesantísimo y qué bueno que se empiece a hablar en México de esto y que se vaya abordando. Obviamente recordar que hemos tenido y tuvimos durante muchos años un sistema de salud totalmente desmantelado, casi que bajo cero. Tú lo has comentado, tú has escrito precisamente en Voces del Periodista sobre el cártel de la bata blanca desde hace varios años. Y tú mismo has luchado como defensor de derechos humanos también por
por víctimas de abusos desde el sector de la medicina corporativa, de la medicina que ve todo esto como un negocio y no aterriza en los problemas de las personas. Si no aterriza en lo físico, pues menos en lo emocional. En este caso, y para redondear con lo otro que compartimos, doctor Rodolfo Ondarza, ¿qué responsabilidad también tienen los medios de comunicación? El que no se regule, por ejemplo, ese exceso de violencia en películas, en series, esa angustia inducida de diferentes maneras que ha hecho que se haga normal que niños torturen animales o que vean como algo también normal una serie de situaciones de violencia que obviamente cada uno de nosotros debemos de trabajar desde nuestros hogares, pero qué tanto es la víctima, han sido víctimas precisamente de esos gobiernos que tenían totalmente olvidados a los jóvenes, a las familias, a no tener expectativas y cuya compañía en muchas de las veces era un televisor que puede ser un vehículo tan positivo como es utilizarlo para que se pueda aprender a poder, por ejemplo, hacer calentadores solares que pueden hacer las familias sin un interés económico, sino decir cómo se pueden hacer, cómo comer saludable, en fin, una serie de circunstancias y situaciones de cultura y cosas que agreguen precisamente. ¿Qué tanto ves tú que pueda incidir todo esto en el estrés y en la degeneración de un sentimiento de angustia que puede pasar a acciones mucho más graves en la psiquiatría? Te escuchamos, doctor. Totalmente de acuerdo, querida Celeste. Finalmente, la normalización de la violencia por parte de los medios de comunicación, esa infodemia que se genera y que normaliza ese genocidio, el fratricidio en la época de Calderón, pues tratando de justificar toda esa masacre, toda esa matanza que nos ha venido persiguiendo, pues finalmente aumenta, por supuesto, los niveles de angustia, de estrés, los niveles de ansiedad, de depresión, conllevan hacia el suicidio, toda esa pérdida además de trabajos, el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, todo eso pues aumenta también en la parte biológica, las gastritis, pues las colitis, las úlceras, en fin, el cáncer. Todo ello tiene que ver con esta infodemia, por eso es que la infodemia, y tienes toda la razón, la infodemia nos mata, todos somos víctimas y las víctimas más vulnerables son aquellas que tienen poca experiencia, que no tienen una conducta pues dialéctica, que no se acercan a la lectura, que no pues confrontan diferentes verdades, de diferente información y se quedan con parte de una información que lo único que hace es pues mermar la ética, los valores universales, morales, y pues se dejan llevar por los influencers en donde pues el mejor es aquel que tiene más riqueza, no importa de dónde haya riqueza. Que ahora ya los influencers son mucho más los que se han dado cuenta y los que están a favor de una razón de comunidad saludable. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias con nosotros en Voces del Periodista, aquí en las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, vamos a escuchar desde Ecuador al licenciado Patricio Santos. Nos va a decir cómo está la situación preelectoral en aquel país hermano. Adelante, el licenciado Patricio Santos. Hola, saludos cordiales. Patricio Santos informa desde el Ecuador para Voces del Periodista. Elecciones en el Ecuador. A 18 días de que los ecuatorianos nos demos cita en las urnas para elegir al nuevo presidente y parlamento, la campaña electoral va entrando en su recta final.
Las encuestadoras continúan haciendo su trabajo y en todas, sin excepción, hay una favorita. La candidata de la Revolución Ciudadana del correísmo lidera en todas y cada una. La última encuesta con corte de 28 de julio realizada por el investigador y académico Omar Maluk Salem nos arroja los siguientes datos. La abogada Luisa González lidera la intención de voto con un 47,4%, seguida por el candidato Otto Sonnenholzner, representante de la alianza Actuemos, con un 13,8%. Todo indica que de mantenerse esta tendencia, la Revolución Ciudadana estaría ganando en primera vuelta, puesto que, como mencionábamos la vez anterior, la ley electoral ecuatoriana contempla que para evitar el balotaje, la candidata o el candidato que lidera la encuesta tiene que superar el umbral del 40% y mantener 10 puntos de diferencia con el segundo. El liderazgo de la Revolución Ciudadana de su binomio, de sus representantes y lista de asambleístas les ha hecho foco de muchos ataques sistemáticos de parte de sus contrarios. En redes sociales, en prensa escrita, en radio, televisión. Pese a esto, pues la tendencia ha sido al alza. Parece que este momento un poco se ha frenado, pero bueno, lo que procuran los representantes de los demás movimientos políticos, principalmente la mayoría representan a la derecha, es forzar una segunda vuelta. Según las encuestadoras, esto sería irreversible, pero bueno, en 18 días todo puede pasar. En política nada está dicho, y este próximo 20 de agosto, la hora cero, sabremos si las encuestadoras pues han sabido reflejar bien el pulso político del Ecuador. Es todo cuanto podemos comentar por el momento. Les mantendremos al tanto y un abrazo grande y fraterno desde el Ecuador para todos nuestros fieles radioescuchas de Voces de Periodistas. Muchísimas gracias, licenciado Patricio Santos. Un privilegio escucharle. Estaremos atentos. Queridos amigos, desde Chile, el doctor Manuel Durán Morgado nos va a compartir sobre la perspectiva de guerra a escala planetaria y su implicación en las cadenas de suministro industrial y comercial. Adelante, doctor Manuel Durán Morgado. Hola, soy Manuel Durán para Voces del Periodista. El bombardeo realizado esta madrugada del miércoles 2 de agosto de 2023 por parte de misiles rusos sobre el puerto fluvial ucraniano de Izal en el río Danubio nos recuerda lo frágil que son las cadenas de suministro en un contexto de crisis geopolítica global y de alcance planetario y de larga duración. Muchos creemos que lo que hoy se conoce como la guerra proxy sobre suelo ucraniano, para el historiador del futuro no será más que un hito más. Tal vez la llame la batalla de Ucrania o el frente euroasiático, pero este hito será parte de un conflicto mucho mayor, tanto en el espacio como en el tiempo. Creemos que este conflicto derivará en una crisis con características bélicas de alcance planetario. No será solamente el Báltico y el Mar Negro, ni el Mediterráneo y el Atlántico, sino que será la gran masa oceánica del Indo-Pacífico el principal escenario o el principal teatro del conflicto. En esta perspectiva, nos recordamos o nos advertimos nuevamente sobre lo frágil que pueden resultar las cadenas de suministro para países como los que se ubican en América del Sur. A mayor abundamiento, podemos exportar, eventualmente, si no se cortan las vías de comunicación. Y sin perjuicio de que podamos exportar, solo lo haremos en materias primas que serán buscadas ávidamente por los contendores y por las potencias que se encuentren en una competencia estratégica. Dicho eso, ¿qué va a pasar con los bienes de capital? ¿Qué va a pasar con los bienes de alta tecnología, los cuales, salvo excepciones muy menores como Brasil, Argentina y México, no se producen en nuestro continente hispanoamericano? ¿De dónde podremos obtener suministros básicos para una vida moderna? Ya es hora, tal vez, de pensar nuevamente en estrategias de desarrollo basadas en procesos neoindustrializadores, por supuesto.
pero solo tal vez en un contexto de gran crisis geopolítica, porque muchos países, como el mío, Chile, no tienen suficiente mercado consumidor para justificar un esfuerzo neoindustrial que se agote dentro de sus fronteras. Se requiere de un mayor comercio común. Tal vez es hora de empezar a impulsar el comercio hispanoamericano y de una cooperación hispanoamericana para el desarrollo que cubra áreas tales como los bienes de capital, las tecnologías de nicho y aquellos suministros esenciales que se pueden convertir, llegado una crisis, en recursos estratégicos para la supervivencia de nuestros pueblos. Soy Manuel Durán y conversaremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Manuel Durán Morgado. Un privilegio escucharle. Muchísimas gracias. Vamos desde España a escuchar al profesor Guillermo Rocafort, quien representa al Club de Periodistas de México en España y es Premio Internacional de Periodismo. Él nos va a dar datos sobre el muy importante crecimiento que está teniendo la economía rusa y las sanciones, qué repercusiones han tenido esta recesión económica en la Unión Europea que se está dando, y sin embargo ellos profetizaban que derrumbarían a Rusia. Vamos a escuchar al profesor Guillermo Rocafort, por favor. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviarles un cordialísimo saludo a la mesa de debate presidida por nuestra maestra Celeste, así como todos sus contertulios, y por supuesto a nuestra leal y fidelísima audiencia que programa tras programa nos sigue con verdadera atención porque busca en nosotros esa libertad de expresión y esa pluralidad informativa que es tan necesaria para escudriñar y buscar la verdad que hay detrás de las noticias. Bueno, pues como todos los miércoles les voy a trasladar una noticia económica desde un punto de vista internacional que creo que es especialmente relevante para nuestra audiencia y para el conjunto de la sociedad. El dato es el crecimiento de la economía rusa en el segundo trimestre. Ha alcanzado el 4,8%, prácticamente el 5%. Este importantísimo crecimiento económico contrasta con la recesión económica que está viviendo el mundo unipolar, en concreto Estados Unidos y la Unión Europea, cuya locomotora principal, que es Alemania, pues ha parado máquinas y está en un estado verdaderamente calamitoso. Esto demuestra, este crecimiento e incremento de la economía rusa, demuestra que detrás del mundo multipolar está lo que es la victoria económica de cara al futuro, de cara al tercer milenio. Por otro lado, también acredita que las sanciones del mundo unipolar a Rusia, no han servido absolutamente para nada. No han servido para nada. Es más, nos han metido a los que estamos, en este caso España, el mundo unipolar, en una recesión económica gravísima. Eso demuestra las mentiras de los dirigentes del mundo unipolar, en concreto en Bruselas, en la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell, que nos profetizaba que esas sanciones contra Rusia iban a suponer el final del imperio de Putin y otra serie de mentiras. Nada más lejos de la realidad. Este segundo trimestre la economía rusa ha crecido prácticamente un 5%. Hay que recordar cómo en el 2014 pasó exactamente lo mismo, con las primeras sanciones que hubo de la Unión Europea a Rusia tras la crisis de la península de Crimea. Se impusieron también durísimas sanciones. Esas sanciones tuvieron, digamos, ocasionaron un daño en Rusia en los primeros meses, pero luego la economía rusa volvió a remontar de forma fuerte y además de forma sostenible. Desde el 2014 al 2022, Rusia precisamente se ha estado preparando para eso, porque anticipaba que vendrían más sanciones en el futuro. ¿Cómo lo han hecho? Creando una economía que se basa en la soberanía, en lo que es la explotación de los recursos propios, de los recursos naturales, y en crear una economía que sea resiliente a injerencias y presiones del mundo unipolar. Ha triunfado y está triunfando, como vemos en Rusia, una economía que se basa no en un modelo especulativo, ni que se centra en la deuda, como pasa en el mundo unipolar, sino que es una economía que es capaz de aglutinar
los distintos factores productivos de una nación, como es el capital, el trabajo y la tecnología, en pro del beneficio de la patria. Esa es la lección que nos ha dado Rusia y ese es el futuro que nos puede ofrecer un mundo multipolar, que se basa en el respeto de la soberanía de las naciones y unas relaciones comerciales de igual a igual, sin vasallajes ni tutelas ni beligerancias, que es lo único que es capaz de ofrecer el mundo unipolar, presidido en este caso por el belicista Biden. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes desde España. Les habla Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias, profesor Rocafort, y gracias a ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias. En nombre de esta mesa les agradecemos enormemente y les deseamos lo mejor. Cuiden su salud física, mental y emocional. Les queremos mucho. Aquí hay pluralidad. Sigan en estas frecuencias. Gracias.